RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a comenzar el programa agradeciéndole la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ¿no? Él está postulando al Decanato Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú en la lista número 4, ¿no? He tenido la amabilidad de compartir esta invitación con RCR, Red de Comunicación Regional. Hace unos días conversábamos vía telefónica, pero siempre es necesario conocer cuáles son los ejes centrales de la propuesta, cuáles son los lineamientos para un colegio profesional tan importante como es el gremio de los ingenieros, y sobre todo en circunstancias que el país lo amerita, ¿no? ¿Cuál es el rol, cuál es el papel, cuál es el norte que va a tener este gremio profesional? Es un tema trascendente, ¿no? Uno de ellos, la reconstrucción, el otro, la modernización, y el otro, cómo desarrollamos capacidades para el crecimiento del país. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Qué gusto saludarlo, ingeniero. Muy buenos días. Muy buenos días. Y le agradezco mucho por esta invitación y por esta oportunidad. Hemos conversado antes varias veces a través del teléfono, pero esta es una oportunidad presencial. Yo le agradezco. Además, usted es una persona con mucha experiencia. Ya en su momento se ha desempeñado como decano del Colegio Nacional de Ingenieros de Perú. A su vez, en su momento ha sido ministro de Estado en la cartera de Energía y Minas. Y en esa línea yo quería iniciar la conversación, ¿no? ¿Cuáles son los ejes centrales que lleva usted como propuesta para esta candidatura, ¿no?, al decanato del Colegio de Ingenieros, ¿no? Yo mencionaba en el preámbulo que estamos viviendo momentos decisorios en el país, ¿no?, donde el papel de los colegios profesionales tiene que ser un papel activo, proactivo en favor del desarrollo, ¿no? Los ingenieros tienen justamente, digamos, ese leitmotiv principal, ¿no? ¿Cuál es el enfoque central de esta propuesta? Sí, correctamente. Para poderlo entender hay que tener en claro que el colegio o los colegios profesionales en general son creados por ley. Yeah. Y cuando una institución es creada por ley, no es una institución de carácter sindical, es una institución creada para servir a la nación. Entonces, el tema es cómo le toca al Colegio de Ingenieros servir a la nación. Entonces, el Colegio de Ingenieros le tiene que asegurar al Perú que cuenta con una ingeniería con 3 características fundamentales. La primera es competente, es decir, que sabe hacer las cosas bien. La segunda es con una conducta ética, y esto se relaciona con las obras y con muchos temas de ingeniería. Y la tercera es que esté identificada con el país, es decir, porque las obras no son sin alma. Las obras, lo que se planea, lo que se ejecuta, lo mismo que se opera, tiene un objetivo y tiene sus características propias, y uno las tiene que adaptar no solamente al lugar geográfico, sino también a la sociedad. Entonces, ¿cómo lograrlo? Que es el segundo paso. El lograrlo es a través de la capacitación, o sea, para poder tener profesionales de excelencia, el primer rubro importante es la capacitación. ¿De qué forma? Dando oportunidades, y la meta que tengo desde hace varios años, y esta es una tarea que no se puede conseguir en una sola gestión, por más de que ha sido continuada en otras gestiones, no ha sido hecha exactamente en la misma dirección. Entonces, la meta es alcanzar niveles profesionales internacionales. Es decir, que un ingeniero peruano esté a la par de cualquier ingeniero del mundo, del más competente. ¿Estamos avanzando en esa línea o nos falta? Hemos avanzado bastante. El mecanismo que utilizamos es lo que se llama Ingenieros APEC. Entonces, Ingenieros APEC es una institución internacional, es parte del acuerdo de APEC entre las economías de la cuenca del Pacífico, mundo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el tema es movilidad. Entonces, movilidad es que los profesionales, en este caso específicamente los ingenieros de distintos países, puedan estar reconocidos para ejercer profesionalmente en cualquiera de esos países. Entonces, para eso hay que alcanzar la membresía APEC. Entonces, el Colegio de Ingenieros lo que alcanzó fue hacer
ha sido este año, hace poco, miembro permanente de APEC Ingenieros. Yo he asistido a la primera reunión ya como miembro permanente de APEC Ingenieros. Esta es una gestión que se inició en mi periodo anterior y felizmente ha continuado en el periodo que termina en este diciembre. La directiva me pidió que los apoyase en ese aspecto, yo los he apoyado, incluso, como le digo, he representado al país en las reuniones, y lo que se obtiene es que el Colegio de Ingenieros queda autorizado a calificar mediante un examen y una evaluación de los candidatos a una persona para obtener el grado de ingeniero APEC. Ingeniero APEC es la licencia para poder ejercer en otros países, es decir, aceptado por las organizaciones profesionales equivalentes al Colegio de Ingenieros, en China, en Japón, en Corea, en Taiwán, en Singapur, en Canadá, en los Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda y en varios países de la zona. O sea, somos en América Latina el primer país en haberlo obtenido. Chile y Costa Rica nos han consultado porque ellos quieren lograr lo mismo, pero nosotros ya lo logramos. Ahora, nos ha costado 6 años, yo lo dejé como miembro temporal. En esta segunda gestión somos miembro permanente y ahora vamos a estar ya dentro de la organización. Entonces, o sea, hemos postulado, ahora hay que ejercer y por lo menos hay que afianzar esa parte, hay que promover dentro de los ingenieros peruanos que alcancen esos niveles, porque eso le representa un reconocimiento internacional, es muy importante para la ingeniería peruana. Ahora, yo leía el plan también de las propuestas que usted lleva adelante, es un mayor compromiso con el país, ¿no? Y cuando hablamos de mayor compromiso, necesariamente tenemos que ver con la marcha económica, social de nuestro país, ¿no? ¿En qué manera el colegio a nivel nacional y a nivel departamental ha ido incorporándose en esta tarea país? Ya, es a 2 niveles, ¿ya? Es a nivel de propuesta y a nivel de acciones dentro del propio colegio. Entonces, cierto es que hay muchísimas formas en las que se podría tener una colaboración con el país. La política que se está siguiendo actualmente fue definida también durante mi gestión anterior, no ha sido continuada exactamente en la misma línea, bueno, cada cual tiene su estilo, y había 2 aportes importantes dado las circunstancias y que están desde la gestión anterior, ¿no? Uno son los mecanismos anticorrupción, mecanismos a nivel de la ingeniería, porque no es la ingeniería la que interviene en la corrupción, pero son las obras de ingeniería, son utilizadas por las empresas como mecanismos y también, dicho sea de paso, por los gobiernos, como mecanismos para corrupción, que es lo que en estos momentos sacude al país con todo lo que estamos viendo y mirando. Y el segundo tema es el tema de la seguridad. Hay un término más específico, no tan conocido por todos, el término sí resiliencia. El significado es que el país no solamente pueda ser resistente a un desastre natural, sino que además tenga la capacidad de recuperarse rápidamente. Salir adelante, ¿no? Salir adelante, ¿no? Entonces, esto también fue un tema que se inició en mi gestión anterior. Para esto, el Colegio de Ingenieros fue incorporado como miembro de la UEFEO. La UEFEO es la Federación Mundial de Asociaciones de Ingenieros. Nosotros, como Asociación de Ingenieros, ya somos miembro de la UEFEO, somos miembro desde el 2013, que es cuando inició mi gestión. Ese año, en septiembre, conseguimos el ingreso. Hemos llevado a cabo un congreso mundial, nos ofrecimos como sede mundial de un congreso y tuvimos la suerte de obtenerla. Ese congreso ya se ejecutó en la gestión actual, en el año 2016, y durante mi gestión hubo la propuesta de cuál sería el tema que trataríamos. El tema que propuse fue reducción de riesgos de desastres y con una óptica clara. El Perú
es como muchos países, pero el Perú es especialmente sensible a temas como sismos, como tsunamis, como inundaciones, deslizamiento de tierra, etcétera. Entonces, ¿cómo estar prevenidos para esto? Y sobre ese tema lo que queremos es lanzar una oferta al país. Entonces, el propósito de hacerlo fue no solamente terminar en el congreso que se realizó en el año 2016, sino continuarlo y tener una propuesta permanente. ¿Por qué? Porque lo que sentimos es que los temas, las necesidades se conocen, hay estudios. Entonces, estos estudios los conocen los gobiernos. Pero lo que pasa es que como no es que vaya a ocurrir inmediatamente, sino que pueda ocurrir en cualquier momento. El año pasado tuvimos las inundaciones y sabe Dios cuándo tendremos un sismo y un sismo grande. Hay que estar prevenido. Y lo que sentimos es que la prevención es insuficiente. No por falta de ideas, no por falta de estudios, por falta de presupuesto y por falta de tener una meta clara. Entonces, a través del Colegio de Ingenieros, con el apoyo que ya tenemos de expertos mundiales, se trata de concretar esto. En la gestión de este año se ha avanzado bien en el tema, en la gestión de estos 3 años, gestión que concluye este año, se ha avanzado bien, pero se ha enfocado solamente desde el punto de vista académico. Y lo académico es para empezar, pero no es para terminar. Hay que llevarlo a la práctica. Entonces, las 2 líneas, como le dije, que para estos 3 años de apoyo a la nación y de aporte a la nación son la propuesta de mecanismos anticorrupción. Le digo la propuesta porque hay cosas que nosotros podemos ejecutar libre, autónomamente al nivel de la institución, pero hay cosas que nos exceden y para eso necesitamos la aprobación de las autoridades, la aceptación y la aprobación de las autoridades. Y lo segundo es el tema de la reducción de riesgos de desastres. Vayamos por lo primero, en los aportes de mecanismos para la corrupción, ¿no? Los últimos años ya para nadie es una sorpresa cómo estamos sacudidos por la corrupción en el país, ¿no? Y muchos de estos aspectos tienen que ver justamente con los proyectos que se han ido desarrollando, ¿no? Además, como usted bien decía, con la falta de previsiones, con la falta de horizonte, pero el otro tema, fundamentalmente, con el acompañamiento profesional, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el Colegio de Ingenieros puede contribuir a un tema tan sensible como es la lucha contra la corrupción en el país? Sí, allí quiero hacerle una precisión antes de completarle la respuesta, ya, pero por la precisión comienza la respuesta. ¿Cómo no? Cuando se han realizado estas actividades, estas son actividades tipo mafia, ¿no? Lo que rige ahí son las leyes de la mafia. Y en la ley de la mafia ellos tienen también su código. Entonces, para la mafia lo peor que alguien puede ser es un delator. Al delator lo condenan a todo, inclusive contra él, contra sus familiares, contra sus allegados, ¿no? Mientras que si mantiene su silencio, va a la cárcel y mantiene el silencio, la apoyan. La pasa lo menos mal posible y cuando sale tiene una recompensa. Esas son las leyes de la mafia. Entonces, la corrupción funciona bajo mafia. Cuando funciona bajo mafia, no es una cosa que se conozca al interior de una organización. Entonces, las organizaciones que realizan las obras, los ingenieros ejecutan. O sea, hay varios niveles a los que se realiza una obra, ¿no? Desde la parte conceptual, es decir, cuando se dice, se la diseña en el sistema en el sentido de qué sistemas la van a constituir, qué componentes van a ver, cuáles van a ser los agregados, de dónde van a venir, etcétera. Claro, hasta cuando uno va al punto específico de la ejecución mismo. El ingeniero donde está presente es en lo segundo. La primera parte de la concepción también es ingenieril, pero luego la gestión misma de la obra ya no es una tarea, o sea, la gestión del negocio ya no es una tarea del ingeniero. Esa es una tarea que está fuera del ingeniero y esas cosas no son conocidas en las organizaciones. Yo he tenido oportunidad de conversar con ingenieros de distintas organizaciones. Le digo no ahora sobre estos temas, sino antes, y hemos tocado el tema. Y ellos me juran y rejuran,
me juraban y me rejuraban que en sus empresas eso no existían, que eran solamente malas voces, mala fama, rumores, pero no había nada de cierto. Hoy hemos visto lo profundo que estaba enclavado. Pero por eso es importante hacer la separación clara entre la ingeniería y la gestión de la corrupción. Ahora, lo que es importante es que, o sea, lo que lo vincula a las obras es que la obra misma se incluye como gestión de la ingeniería. El ingeniero que está en la obra, él ve unas partes, él ve cuánto le cuesta algo todo, no a cuánto se vende, ni cómo se maneja. Eso ya es otros niveles. Pero sí hay cosas, por ejemplo, que suceden cuando se preparan las especificaciones, los términos de referencia. Entonces, bajo pretexto de que técnicamente son necesarios, se introducen condicionamientos que apuntan, que dirigen contra alguien. Y ese es el servicio que presta el que maneja el conjunto, hacerle las especificaciones para que salga precisamente tal, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ocurre. Entonces, uno de los temas que lo teníamos y no lo hemos podido ejecutar porque falta tiempo, faltan recursos para poderlo hacer. Lo que queríamos es un esquema de todos los meses poder discutir abiertamente un proyecto, sea cualquiera que sea la etapa en la que esté un proyecto importante. Por ejemplo, ¿ya? La línea 2 del metro de Lima, o todos estos proyectos que se han hecho. Y entonces hacerle un examen así público, con participación de los ingenieros. Inclusive hoy día a través de internet se puede tener participación no presencial, pero viendo y todo, sobre por qué tal cosa, por qué cual otra cosa, cómo lo han hecho, cómo han logrado, etcétera. El tener transparencia sobre cómo se está ejecutando, sobre cuáles son los avances reales, cuáles son los costos reales, es lo que a uno le permite reducir estos riesgos, ¿no? Y hay otras medidas, pero ya algunas, como le digo, van allá de las nuestras. En el caso del Colegio de Ingenieros, cuando hay un cargo contra un ingeniero por un tema profesional o por un tema de ética profesional, hay tribunales dentro de lo que se llaman los consejos departamentales, ¿no? Y en los consejos departamentales se sanciona a ingenieros. Hubo el caso, por ejemplo, de un exdecano que él se autoeligió por un año más y tuvo un manejo nadita transparente. Entonces su caso fue luego analizado, revisado y él fue sancionado. Sino que estas cosas no se hacen públicas por respeto a la misma persona, ¿no? O sea, no se publican, no salen publicadas, pero son muchos los casos de sanciones que se han producido al interior de la institución. Ahora, en temas un poco ya más puntuales, por ejemplo, desde esa óptica, ¿cómo pudo haber tenido una labor mucho más directa, de mayor contribución, de mayor eficiencia profesional en el tema de la reconstrucción, por ejemplo? Usted lo citaba y es un tema bastante, creo, delicado en términos que los avances no están acorde a cómo las poblaciones, sobre todo vulnerables, esperaban, ¿no? Claro, allí hay varios temas, ¿ya? Comienzo por decirle algo. El Colegio de Ingenieros no es una empresa de ingeniería y no es su tarea corriente competir para hacer las obras o hacer las cosas. Es simplemente una voz de conciencia. Entonces, el Colegio de Ingenieros, que vive de las cuotas de sus asociados, no puede ponerse a competir con ellos. No, o sea, yo no puedo usar las cuotas para poner costos bajos y poder competir. No es esa la modalidad, pero sí tiene la obligación de analizar estos temas y ir a la raíz de qué cosa es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Y yo me temo que esto, o sea, lo que estamos viendo de corrupción, antes sospechábamos, pero no teníamos la idea de cuán profunda y cuán intrincada estaba. Es decir, llegaba a todos los poderes del Estado. Lo del Poder Judicial es terrible, de ver lo que ha visto el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los órganos de control lo que buscan es impedir justamente
que sucedan estas cosas. Y para eso lo que hacen es procedimientos y procedimientos y más procedimientos. Entonces, el que gestiona una obra, la diferencia entre ser gestor dentro del Estado y ser gestor de una empresa privada es que la empresa privada funciona en base a la confianza y se mide en base a los resultados. En el Estado funciona en base a la desconfianza. Y la nación tiene hoy día una cultura de funcionar en base a la desconfianza. Y como hay desconfianza de por medio, no se miden ni siquiera los resultados. Eso es parte de desconocimiento. Entonces no se aprecian los resultados, lo que se mira es los procedimientos. Y a veces los procedimientos no son adecuados, le ponen trabas especiales. Es decir, lo que como obra se podría haber ejecutado, por ejemplo, en 2 años, si le aplico toda la cantidad de procedimientos, termina ejecutándose en 5 años. Pero cuando tengo una maquinaria de personas, y equipos y lo que sea, operando 5 años va a costar más caro que operando 2 años. Entonces, esa es una de las razones por las cuales las obras se encarecen. Otro de los temas que entiendo que ha sucedido es que el Perú como que tiene, digamos, 3 niveles de empresas constructoras, ¿no? Entonces, las grandes empresas han sido arrastradas por el tema de Lavallato con sus excepciones, ¿no? Las empresas medianas están en el club de la construcción. Quedan las empresas pequeñas que no tienen las capacidades necesarias. ¿Cómo se organiza una asociación de ingenieros? La empresa grande no tiene todas las ramificaciones. O sea, la empresa grande conoce a empresas medianas y entonces subcontrata, toma la obra, coordina con empresas medianas y subcontrata a las empresas medianas. Las empresas medianas a su vez subcontratan a empresas pequeñas. Y esa es la forma en la que se organiza la gestión de una obra. Entonces, cuando se pierden los 2 pilares principales, se pierde muchísimo. Y también hay una salvedad que hay que hacer, ¿ya? La capacidad de ingeniería de una empresa es un patrimonio del país, no solamente del dueño de la empresa. Y cuando una empresa ha pasado por la corrupción, la inteligencia de uno debería ser que uno sancione y corte la cabeza, corte al propietario, pero no que no destruya a la institución, porque le dije, yo le aseguro que la secretaria, ni el ingeniero, ni el dibujante, ni el personal saben de esto. Porque si ellos supieran, se filtraría de inmediato. Entonces ellos no saben nada y de repente se encuentran con que la empresa está semi-paralizada o paralizada con sus directivos pensando en cómo van a escapar del tema y por supuesto nadie le da contratos a una empresa en esas condiciones. O sea, por eso todos estos son factores que están interviniendo en este aspecto. Hay un factor adicional. Este factor adicional es la falta de capacidad, yo se lo digo así claramente, del Estado, de la organización del Estado. ¿Por qué? Porque los cargos son muy móviles. Las retribuciones que se dan no son un gran aliciente y entonces las personas, los profesionales que se inician allí, cuando tienen habilidad, son capaces y tienen vocación, se van prontamente a una empresa privada. Cuando las empresas privadas necesitan un cupo de profesionales, van y buscan a los ministerios y saben que de ahí los obtienen ya gente con una cierta preparación, no totalmente maduros. Entonces, los ministerios no tienen cuadros suficientes. Es decir, el país carece de cuadros suficientes porque el Estado no es capaz de ser un buen empleador, un empleador que retenga a la materia gris que necesita para hacer funcionar al Estado. Y porque además el Estado está lleno de temores, está asignado por la desconfianza, está atado en toda esa cantidad de procedimientos, a veces, perdón el término, pero es lo que corresponde, procedimientos estúpidos que inventan gente que no conoce de ingeniería y que amarran todas las obras. El resultado es lo que vemos, incapacidad de actuar. Mire el terremoto anterior, el de Pisco. No, estamos tratando de reconstruir el norte y no pudimos terminar lo de Pisco. Todavía sigue siendo un tema, una deuda social, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿No? Las elecciones son este domingo, ingeniero Descalzi. Usted va con la lista número 4, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cuál es el mensaje? Porque lo están escuchando en este momento en diversos puntos del país. ¿Qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos conocimiento. Es decir, todos los que están
en la lista. Hemos buscado gente lo más joven posible porque se necesita 15 años de colegiado para ser candidato a un Consejo Nacional. Todas las personas han ejercido un cargo directivo antes, salvo una, ninguna lo ha ejercido en los últimos 3 años. Es decir, todos son en estos momentos ajenos a los mandos directivos que existen en estos momentos. Y todas han sido personas destacadas en su función como decanos departamentales y personas probas, o sea, personas capaces y honestas. Entonces, el sentido de conocimiento está ahí. Hay una experiencia en la propia institución. Todos ellos han lidiado en un caso al nivel de capítulos, en otros casos a nivel de capítulos y consejos departamentales, que son los 2 estamentos que siguen al Consejo Nacional. El tercer tema es probidad. Todos los que están en mi lista tienen una foja limpia de servicios. Inclusive, eso lo puedo decir mirándole los ojos a cualquiera yo tengo una foja absolutamente limpia de servicios en todas las trayectorias que he tenido en los distintos cargos que he ejercido en mi vida, ¿no? Y cuarto es compromiso. Es decir, cuando yo tomo un encargo, no cuenta ya qué voy a recibir a cambio. En este caso es por si acaso ad honorem, ¿ya? Entonces, yo le dedico el tiempo que necesito, le doy todo el tiempo que puedo para cumplir con mi objetivo. O sea, no tengo necesidad de ir no postulo para colgar mi retrato en el salón principal, porque ya está ahí 2 veces, o sea, ya no es el mismo retrato y no lo van a poner una vez más, ¿no? Y lo hago ¿por qué? Porque son planes de largo plazo que no se pueden ejecutar en un solo periodo. Nunca he sido 2 veces sucesivas directivo, es decir, he pasado en los últimos 9 años, o sea, en las últimas 3 gestiones, 2 veces he estado yo totalmente afuera, sin ningún cargo directivo, y solo una ejercí, que fue la de decano nacional, el anterior. Ofrecemos hacer las cosas bien. Yo digo, la elección, esto es una escala absolutamente menor que una elección a nivel nacional, pero cuando uno elige una autoridad, uno debería tener en cuenta 2 referencias, ¿no? Si yo tuviera que poner mis ahorros, ¿dónde los colocaría? O sea, ¿qué pediría a quién va a administrar mis ahorros? No, le pediría, o sea, sería a un novato, a alguien que nunca ha estado en la institución, yo no lo haría, ¿ya? Alguien que quiere estar solamente una vez porque eso es suficiente, no hay largo plazo ahí de ninguna manera, eso es bien corto plazo, eso es colgar el retrato, ¿no? Y la segunda, el segundo de nivel de referencia, si yo tuviera que llevar a un colegio a mis hijos o a un sitio donde los van a custodiar, ¿qué cuidaría? Entonces, confianza. Y lo que ofrecemos es confianza a través del pasado. Nuestro pasado nos avala. Entonces, les pido a los ingenieros que mediten bien antes de su voto, no solamente ahora, sino siempre, y los invito a votar por la lista número 4 que va al Consejo Nacional. Le deseo los mejores éxitos en las elecciones este domingo, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Recuerden, lista número 4 al Decanato Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy agradecido por compartir esta invitación a través de RCR. Señor Hernández, muchas gracias a RCR. Y le agradezco por esta oportunidad, pero en cualquier caso... tocando temas ya más de actualidad, sí, que tienen que ver con el acontecer. Sí, hoy día hemos tocado, le desarrollé algunos temas para que el público conozca cómo son realmente la ingeniería y dónde están las responsabilidades de corrupción, ¿no? Lo que quería dejar en claro es que no es la ingeniería la que está metida en la corrupción, más bien se evita ingeniería para poder tener corrupción. RCR, la red que comunica y une al Perú.